En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a tu programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Dios por esta nueva entrega, porque estamos reunidos en el nombre de Jesús como comunidad para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo las palabras de San Agustín: Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. La Cuaresma es un tiempo propicio para que nos preparemos y vivamos una vida de fe y nos vayamos acondicionando a que necesitamos de Dios, que tenemos que incrementar nuestra relación con Él, y la Cuaresma en este tiempo litúrgico nos invita y nos da una nueva oportunidad de estar en un estado de gracia ante la presencia de Jesús. Hermanos y hermanas, oremos juntos e invoquemos al Santo Espíritu de Dios. Te invito a que tú lo llames, que tú le pidas al Espíritu de Dios que venga. Yo en lo personal cerraré mis ojos. Si tú gustas, cierra tus ojos y pidamos al Espíritu de Dios que descienda con todo su poder. Espíritu de Dios, ven, baja con poder. Ven, Santo Espíritu, a llenar nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, a revolotearte en nosotros. Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de paz. Trae paz sobre tantas familias. Trae paz sobre los hogares. Espíritu Santo de Dios, aletea sobre la faz de la tierra y trae paz a las naciones que están en guerra. Trae paz a aquellos hermanos y hermanas que están confundidos y son conducidos por el espíritu del mal y practican, Señor, pecados públicos y crímenes abominables ante tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y manifiesta tu amor, tu gracia y tu perdón, y concédenos la gracia de alabar a Cristo, de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bendito y alabado eres, Jesús. Gloria y alabanza a tu nombre. Alabado y adorado seas por siempre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Seguimos en la presencia del Espíritu Santo y te invito a estar en sintonía con tu programa. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 5, en los versos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la genema del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil,
y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este santo evangelio que hemos escuchado, el Señor nos habla de una manera especial sobre la reconciliación y el amor a nuestros hermanos, que es un tema propicio para este tiempo de Cuaresma. Hermanos y hermanas, Jesús introduce este mensaje de redención a que los discípulos no imitaran la actitud justa según consideraban tener los escribas y fariseos, recordando que estos eran lectores y observadores de la ley. Los escribas observaban y procuraban que el pueblo cumpliera la ley a cabalidad, pero ellos en lo personal, sus corazones estaban apartados de Dios. Y al no tener una relación íntima con nuestro Dios y al no aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, su proceder no era el correcto. Y esto en más de procurar que la palabra de Dios se cumpliese con sus actitudes y rechazo a Jesús, que es la misma palabra encarnada y que estaba entre ellos, ellos la rechazaban. Ya desde allí Jesús da una apertura e insiste a sus discípulos que no imitaran, que no fueran como ellos. Y a su vez también introduce estas palabras, que desde los antiguos se decía: no matarás, porque el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que no se dejen llevar de la cólera. Hermanos, cuando tenemos arrebatos de enojo, que es un término propio que utiliza San Pablo, cuando estamos bajo estos efectos de la ira, del enojo, y hay rencor en nuestros corazones, somos incapaces de tener paz espiritual. Se nos es imposible vivir en este amor, en esta armonía en la cual este tiempo de Cuaresma nos invita. Estando bajo estos efectos de la ira, de estar enojado, de estar constantemente buscando un culpable, cuando sucesos acontecen en la comunidad o cuando hay un malentendido por falta de ponernos de acuerdo un hermano y otro, todo esto genera separación entre los hermanos y muchas veces perdemos lo que es esa cercanía, esa vida de comunidad. Pues hoy el Evangelio de Jesús nos invita de una manera especial a que nosotros, que diariamente, hermanos, tenemos estas situaciones porque somos seres humanos y muchas veces las debilidades, otros que somos más delicados que otros hermanos y perdemos esa vida de comunidad. Este Evangelio nos invita a volver a vivir en comunidad, amarnos los unos a los otros. Y Jesús advierte también que aquellos que ofendan a sus hermanos, que aquellos que pongan etiqueta, que muchas veces tenemos esa debilidad ante un hermano que presente una necesidad personal, empezamos a etiquetar o a hacer mención de nombres que no son agradables y con esos términos ofendemos a la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, y tener un tacto en la parte ya de presentación propia de la persona al referirnos a los demás. Adicionalmente, acudir siempre a llamar al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre nosotros. He aprendido en este camino de fe que cada día pido en lo personal: espiritualízame, Santo Espíritu de Dios. Y que ya no viva yo, sino que tu gracia habite en mí, así como expresó San Pablo. Esta forma de orar y este estilo de procurar que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros va acrecentando nuestra vida de oración, porque en la medida que hablamos más con Dios, aprendemos a hablar con los hermanos. También Jesús hace un llamado muy especial, que cuando nosotros vamos al altar, en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de limosna, es un tiempo de misericordia, y queremos ofrendar, asimismo cuando queremos hacer una obra con un hermano que está en necesidad, el Señor nos invita que antes de llevar a la práctica esta acción, que también es un mandato divino, tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que primero ponernos en paz con Dios, porque cuando hay un enojo en nuestras vidas, cuando hay situaciones en una comunidad cristiana, en lo personal, los actores que son partícipes de dicha situación o conflicto no tienen paz. Y es por esto que en este tiempo de Cuaresma
la palabra de Dios nos invita a que vivamos en amor, que nos amemos los unos a los otros. Recordándote las palabras de San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 15, haciendo referencia a lo que Jesús anuncia en el Evangelio, el apóstol habla de una manera específica que aquel que no se reconcilia con su hermano es un asesino. O sea, que aquel que vive, como Jesús se refiere más adelante ya en el verso 25, que aquel que mientras no es capaz de detenerse en el camino antes de ser llevado al juez y arregla la situación enseguida con su hermano, pues será llevado entre el juez y luego al alguacil. Esto significa no específicamente una cárcel física o una estructura. Es importante, hermanos y hermanas, reconocer que Dios habita en el corazón del hombre. Y es por esta razón que desde allí es que guardamos este tipo de emociones y sentimientos que nos apartan del amor de Dios, que impiden que nosotros podamos reflejar este amor a aquellos hermanos o personas que nos rodean, aunque no formen parte de nuestra comunidad cristiana. Es importante estar consciente que cuando Jesús nos invita, que cuando estemos camino a arreglar la situación con nuestros hermanos, que prontamente recapacitemos. ¿Para qué? Para que no seamos llevados a un juez. Y debemos de crear una conciencia que Jesús nos está refiriendo a que vamos a ser llevados a la cárcel, a una estructura física. No, hermano. Jesús se refiere que nuestros corazones, así como habita su presencia y somos templo donde Él mora, nuestro interior se va a encadenar. Vamos a resecarnos espiritualmente. Va a ser imposible para nosotros ser partícipes de esa fuente donde emana el agua de la vida, porque hay una parte nuestra que va a estar seca, que no va a producir frutos, porque nuestro corazón está lleno de odio, de envidia, de avaricia, de una sed insaciable, de rencor y de exigir justicia. No, hermano, este tiempo de Cuaresma pues nos invita a que meditemos y que acudamos a tener un tiempo de desierto. Así como Jesús fue al desierto a orar y a prepararse para vivir la Pascua y salir a dar testimonio de que Él es el Mesías, pues asimismo nosotros debemos de vivir en una oración constante, fortalecidos en el Espíritu Santo, que es por el cual todas las cosas en nosotros, para ser semejantes a Cristo, se nos concede la gracia. Procuremos que nuestro corazón no se convierta en una cárcel, de la cual vivamos siendo condenados, acusados y teniendo esa limitación más incrementada de no ser capaces de perdonar aquello que nos ofende. Si tu hermano que te ha ofendido no es capaz de pedirte perdón, pues tú ora en el nombre de Jesús para que, guiado por el Espíritu Santo, pidas perdón a tu hermano. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 11 de marzo, la Iglesia celebra el día de San Eulogio de Córdoba. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Eulogio significa el que habla bien. Dicen que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en la ciudad de Córdoba, que estaba ocupada por los musulmanes o mahometanos, los cuales solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo, y castigaban con pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera del templo.
Nació en el año 800 de una familia que se conservaba fervientemente católica en medio de la apostasía general, cuando la mayoría de los católicos habían abandonado la fe por miedo al gobierno musulmán. Este santo será el que logrará renovar el fervor por la religión católica que en su ciudad y sus alrededores se había perdido. Su abuelo, que se llamaba también Eulogio, le enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj daba la hora, dijera una pequeña oración. Por ejemplo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de su tiempo, el famoso Esperaideo, el cual lo formó muy bien en filosofía y otras ciencias. Como compañero de estudio tuvo a Pablo Álvarez, el cual fue siempre su gran amigo y escribió más tarde la vida de San Eulogio con todos los detalles que logró ir seleccionando. Su biógrafo lo describe así en su juventud. Era muy piadoso y muy mortificado. Sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Su rostro se conserva siempre amable y alegre. Era tan humilde que casi nunca discutía y siempre se mostraba muy responsable con las opiniones de otros. Y lo que no fuera contra la ley de Dios o lo moral, no lo contradecía jamás. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos los que charlaban con él. Su descanso preferido era ir a visitar templos, casas religiosas y hospitales. Los monjes le tenían tan gran estima que lo llamaban como consultor cuando tenían que redactar los reglamentos de sus conventos. Esto le dio ocasión de visitar y conocer muy bien un gran número de casas religiosas en España. Ordenado de sacerdote, se fue a trabajar con un grupo de sacerdotes y pronto empezó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar y por el buen ejemplo de su santa conducta. Dice su biógrafo, su mayor afán era tratar de agradar cada día más y más a Dios y dominar las pasiones de su cuerpo. Decía confidencialmente, tengo miedo a mis malas obras, mis pecados me atormentan, veo su monstruosidad, medito frecuentemente en el juicio que me espera y me siento merecedor de sus fuertes castigos. Apenas me atrevo a mirar al cielo abrumado por el peso de mi conciencia. Eulogio era un gran lector y por todas partes iba buscando y consiguiendo nuevos libros para leer él y prestar a sus amigos. Logró obtener las obras de San Agustín y de varios otros grandes sabios de la antigüedad, cosa que era dificilísimo en esos tiempos en los que los libros se copiaban a mano y casi nadie sabía leer ni escribir, y nunca se guardaba para él solo los conocimientos que él adquiría. Trataba de hacerlos llegar al mayor número posible de amigos y discípulos. Todos los creyentes de Córdoba, especialmente sacerdotes y religiosos, se fueron reuniendo alrededor de Eulogio. En el año 850 estalló la persecución contra los católicos de Córdoba. El gobierno musulmán mandó asesinar a un sacerdote y luego a un comerciante católico. Los creyentes más fervorosos se presentaron ante el alcalde de la ciudad para protestar por estas injusticias y aclarar que reconocían como jefe de su santa religión a Jesucristo y no a Mahoma. Enseguida los mandaron a torturar y los hicieron degollar. Murieron jóvenes y viejos en gran número. Algunos católicos que en otro tiempo habían renegado de la fe por temor, ahora repararon su falta de valor y se presentaron ante los perseguidores y murieron mártires. Algunos de los más flojos decían que no había que proclamar en público las creencias, pero San Eulogio se puso al frente de los más fervorosos y escribió un libro titulado Memorial de los Mártires, en la cual narra y elogia con entusiasmo el martirio de los que murieron por proclamar su fe en Jesucristo. A dos jóvenes católicos lo llevaron a la cárcel y lo amenazaron con terribles deshonras si no renegaban de su fe. Los dos estaban muy desanimados. Los puso San Eulogio y compuso para ellos un precioso librito, Documento Martirial.
y les aseguró que el Espíritu Santo les concedería un valor que ellos nunca habían imaginado tener, que no les permitiría perder su honor. Los dos jóvenes proclamaron valientemente su fe en Jesucristo y le escribieron al santo que en el cielo rogarían por él y por los católicos de Córdoba para que no desmayaran de su fe. Fueron martirizados y pasaron gloriosamente de esta vida a la eternidad feliz. El gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel y él aprovechó esos meses para dedicarse a meditar, rezar y estudiar. Al fin logró salir de la cárcel, pero encuentra que el gobierno ha destruido los templos, ha acabado con la escuela donde él enseñaba y que sigue persiguiendo a los que creen en Jesús. Eulogio tiene que pasar 10 años huyendo de sitio en sitio por la ciudad y por los campos, pero va recogiendo los datos de los cristianos que van siendo martirizados y los va publicando en su memorial de mártires. En el año 850 murió el arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eulogio para ser el nuevo arzobispo, pero el gobierno se opuso. Algo más glorioso le esperaba enseguida: el martirio. Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, hija de maometanos, que deseaba vivir como católica, pero la ley se lo prohibía y quería hacerla vivir como musulmana. Entonces ella huyó de su casa y, ayudada por Eulogio, se refugió en casa de católicos. Pero la policía descubrió dónde estaba y el juez decretó pena de muerte para ella y para Eulogio. Llevado nuestro santo al más alto tribunal de la ciudad, uno de los fiscales le dijo: que el pueblo ignorante se deje matar por proclamar su fe, lo comprendemos, pero tú, el más sabio y apreciado de los cristianos de la ciudad, no debes ir así a la muerte. Te aconsejo que te retractes de tu religión y así salvarás tu vida. A lo cual Eulogio respondió: si supieses los inmensos premios que nos esperan a los que proclamemos nuestra fe en Cristo, no solo me dirías que debo dejar mi religión, sino me dijeras que dejara la religión de Mahoma y empezar a creer en Jesucristo. Yo aquí proclamo que Jesucristo es el único Dios y no Mahoma. Lo proclamo hasta el último momento. Quiero ser amador y adorador de nuestro Señor Jesucristo. Un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo le presentó también la izquierda y fue nuevamente abofetado. Luego lo llevaron al lugar del público y se le cortaron la cabeza. Poco después martirizaron a Santa Lucrecia. San Eulogio, consíguenos un gran entusiasmo por nuestra santa religión. Es por eso que hoy es el día de San Eulogio de Córdoba. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy de San Eulogio tenemos tanto que aprender. Tenemos que mirar la fe de este hombre, tenemos que ver la convicción y el amor que él tenía hacia nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos imitar hoy la fe de San Eulogio. Tenemos que ser fiel a nuestro Señor Jesucristo, no mentir, no renegar de nuestra fe, que nuestro tiempo libre, hermanos, lo pasemos hablando con el Señor, leyendo libros espirituales, visitando el Santísimo Sacramento. Hermanos y hermanas, tú y yo que decimos ser católicos y no visitamos a Jesús, hoy te invito a que lo visites, a que saques tiempo para hablar con Él, a que saques tiempo para visitarlo. Sí, a ti que tienes problemas, necesidades, enfermedades, visítalo para que Él te sane. Pero a ti que sientes que te falta fe, visítelo para que aumente también tu fe. Visita a Jesús porque tú lo amas, visita a Jesús porque Él es tu Salvador. Reconoce hoy que necesitas a Jesús, visítalo y habla con Él. Muchas veces decimos amar al Señor, pero no oramos. Me encanta cuando este hombre tenía hermanos y hermanas como principio, que cada vez que pasaba una hora, hacía una pequeña oración. Esto es sumamente eficiente. Te invito a que lo hagas hoy. Dedícale un día al Señor en que cada vez que dé una hora, le digas: Señor, ven, apresúrate a socorrerme, o dile: Señor, te amo, o dile: Señor, te necesito, o dile: Señor, yo te amo con todo mi corazón, acuérdate de mí. No sé, haz una pequeña oración y tú vas a ver la gloria de Dios. Mi hermano y hermana, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir, gracias por suscribirte en este canal. Bendiciones.
Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo el tema de los maleficios, de las maldiciones y cómo se realizan. Estaba en la última sesión pues explicando que se utilizan pertenencias que se han conseguido del objeto y cuando no se consiguen pues una foto, el perfil de Telegram o de cualquiera otro de estas aplicaciones de comunicación, pues que se mezclan con polvo de cementerio, con huesos de difuntos, con sangre, con otro tipo de cosas maléficas, pues con bueno, tampoco voy a describir porque es muy desagradable, y en fin, muchas veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona, por ejemplo, una bebida o un alimento previamente hechizado. Yo siempre le digo a la gente, no se te ocurra ingerir nada que te hayan regalado, por ejemplo, a los sacerdotes. Pues siempre les advierto, ten muchísimo cuidado, salvo que tengas una certeza total de que esa persona no está siendo utilizada por nadie para que, porque si no, pues te puedes comer un pastelito o beber un vino y que esté hechizado y que andes fastidiado, bien fastidiado una temporada. Y lo mismo le digo, oye, ojo con, no me has dicho que tú no eras bruja o que tiene una madre que es bruja. Pues ¿cómo se te ocurre cuando te trae cosas a la casa? ¿Cómo se te ocurre? A veces es que somos muy imprudentes, muy ingenuos y no nos podemos creer que pueda haber gente tan mala. Y es que la hay. Entonces, pues, porque el diablo existe y cuando la gente se entrega a los demonios, y hay gente que vive de eso. O sea, toda su vida es un constante acudir para implementar pues sus objetivos y no paran en mientes hasta conseguir lo que pretende. Y hay que tener muchísimo cuidado. O introducen, entonces a veces cuando le digo a una persona, pues, oye, mira a ver si en tu casa hay algún hechizo, y pone su agua, sal y aceite, un poquito de agua con un granito de sal, con una gota de aceite, y entonces si sucede algo, que a veces de pronto empieza a aparecer sal que no se había echado, que se desborda por los vasos, se evapora el agua, el aceite configura una imagen de muerte, de un feto, yo qué sé, hay muchas cosas que uno se encuentra, y como si tú ves que hay algo, hay que buscar el objeto hechizado. Y entonces pues hay que buscar por la casa y de pronto pues se encuentran debajo de un colchón, en una esquina, tal, una cosa que no se sabe quién lo ha metido, a veces se ha introducido espiritualmente, o sea que han sido los propios demonios los que han introducido en la casa ese hechizo. Otras veces no, está dentro de una almohada o está dentro. Hay que examinar a ver qué es lo que han metido, porque son como un sacramental de los demonios que utilizan para hacer daño a la persona hechizada, ¿no? Entonces hay que rezar para que aquello se destruya, ese hechizo, se cancele ese maleficio, se quede, pues eso, anulado el decreto diabólico que se había proferido, ¿no? Y también pues que los demonios salgan y que todo hechizo salga del cuerpo de la persona afectada, ¿no? Y entonces muchas veces pues la liberación se manifiesta en que el interesado de pronto, después de rezarle, va corriendo a vomitar o empieza a eructar o a exhalar o empieza a defecar, va corriendo a defecar. O sea, hay varias maneras de expulsar del organismo, es como y no porque estuviera físicamente dentro del cuerpo aquello. El Padre Amor tenía, que en paz descanse, tenía una colección de objetos que habían vomitado y expulsado gente hechizada, pues unos clavos, unas cadenas, unas historias. ¿Es que eso estaba dentro del cuerpo? No, es que la liberación se manifiesta materializándose aquello que era el contenido del hechizo. Si se trataba de tener apuñalada a una persona, de tener encadenada a una persona, de tener asfixiada a una persona, o sea, según lo que... Eso, pues, el hechizo se manifestaba, la superación del maleficio se manifestaba saliendo, materializándose un objeto
Supongo algunos ejemplos. Un día bendigo una casa de una familia a la que una antigua empleada se suponía que les estaba haciendo vudú. Entonces, después de bendecir, durante unos días empezaron a aparecer en la pared de la habitación que aquella persona había ocupado, había alfileres clavados casi hasta el final, hasta 1 centímetro antes de la cabeza. Entonces, cosa que es imposible conseguir de forma natural, porque si tú un alfiler lo metes en una pared normal se dobla. Pues no, estaban. Entonces los de la casa los fueron arrancando con unas tenazas para no tocarlos, no hay que tocar esos objetos, siempre hay que manejarlos con tenazas y cosas así. Y al día siguiente de quitarlos vuelve a aparecer otra remesa de alfileres, seguimos rezando y así hasta que después de varias veces el fenómeno cesó, porque se ve que el vudú había sido cancelado. Otro día, por ejemplo, pues una mujer vomitó una masa de barro de tamaño de calabacín. Entonces yo creo que ella lo interpretó como la superación de un entierro. Otra persona, al día siguiente de casarse, de recibir el sacramento del matrimonio, expulsó por sus partes 2 bolas de gusanos vivos. Cosa que les asombró al matrimonio y que yo pienso que es que como les habían hecho un hechizo para que no se llegaran a casar, pues al vencerse con el sacramento, ¿verdad? El sacramento destruyó el hechizo, ¿no? Que por envidia les habían hecho. Siempre que hay bichitos está Belcebú por medio, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de celos y envidia. Y entonces, pues eso habían hecho pues a esa persona para que no llegaran a unirse, y al casarse pues expulsó esos bichitos, ¿no? Esas envidias, ¿no? Luego también pues otra persona que había defecado una granizada de cristales, que bueno, ellos entendieron, los que me lo contaban, pues que se trataba de la superación de una congelación, que habían estado congelados y que al superarse con la oración esa congelación, pues se expulsó por el ano esos cristales. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del hechizo, que es tanto mayor cuanto sea mayor la cercanía del que profiere el hechizo en relación a la persona afectada. O sea, si te maldice tu padre, tu madre, pues claro, eso tiene un efecto terrible, o un hijo, o un hermano, ¿no? Entonces, pues eso sucede, por ejemplo, cuando se practica un aborto. El aborto, en muchos casos, hay como un rechazo, y entonces yo me he encontrado en exorcismo, después de que echas a los demonios, que aparecen niños abortados, que no consiguen encontrar el descanso eterno, como almas errantes, ¿verdad? Que no consiguen encontrar el descanso eterno porque no han perdonado, están en un estado de oscuridad, después de muertos, y hasta que... aquello es pues terrible, como les afecta, ¿no? Heridas de rencor durísimas que bueno, pues puede hacer que hasta que no perdonen, pues no consigan encontrar el descanso eterno, ¿no? Por eso es tan importante lo contrario, o sea, que los padres bendigan a sus hijos, bendecirlos siempre. La fuerza de esa bendición, como dice la Biblia, es incalculable, ¿no? Y por eso conviene hacerlo a menudo. Es de esas recomendaciones que hay que hacer a menudo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mis queridos hermanos, estamos en Momentos de Teología. Vamos a seguir tratando este tema que iniciamos ya el martes, hablando sobre los laicos dentro de la iglesia. Por el día de hoy quedamos de tocar varios temas. Ustedes saben que nosotros tenemos una participación como Cristo, que es profeta, rey y sacerdote. Y el día de hoy vamos a ver esa participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo.
los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realiza en el Espíritu, incluso hasta las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello conviene en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Es el error que siempre hago hincapié de muchos laicos. A veces estamos esperando hacer cosas extraordinarias cuando la vocación de nosotros es en lo ordinario, en ese trabajo, en ese ser buen esposo, buena esposa, ser buen padre, buena madre, en ese soportar a veces esos sacrificios que hay que hacer en la vida, a veces soportar una enfermedad, una dolencia, una tribulación, un espíritu cristiano, ofreciéndoselo a Cristo. Son cosas a veces que pasamos por alto o la desestimamos como cosas sin importancia, y ante Dios sí es importante. Todo eso que nosotros hacemos es importante para Dios, y es lo que nos purifica y es lo que nos santifica a nosotros los laicos, la vida activa en el mundo, ¿de acuerdo? Eso no excluye el hecho de hacer actividades, ministerios apostólicos, como predicar, dar retiros, ayudar, interceder. Son cosas también buenas, importantes, pero eso es un servicio que vamos a dar. Nuestra vida diaria, como médico, como abogado, como político, como gerente de lo que sea, como ama de casa, eso hay que hacerlo con perfección, hacerlo poniendo todo el corazón en eso para que salga bien, porque eso es agradable a Dios. Hay otras cosas que es más importante, y es la piedad a Dios. Bueno, antes que eso, también tocamos el tema del descanso espiritual. Eso es algo que descuidamos mucho. El domingo es un día de descanso. Y vivimos en un mundo de tanto consumismo que lleva una velocidad muy rápida, donde algunos tienen que trabajar hasta los mismos domingos, que no han hecho perder pues ese día de descanso en el cual uno podía sacar para estar con la familia, para estar con su esposa, con sus hijos. Y eso es algo que hay que volver a recatar ese día de descanso, ese día en el que toda la familia va a la iglesia, donde todos nos congregamos, y ahí entra el tema de la piedad, en donde todos vamos a ese santo sacrificio que es la Eucaristía, en el cual ofrecemos todo nuestro trabajo a Dios, donde ofrecemos todo lo que hemos hecho durante esa semana al Señor. Y todavía mejor si se va hasta más veces a la Eucaristía, aparte de los domingos, tomando en cuenta que tenemos una obligación de la misa dominical. Hay que siempre ir a misa los domingos, ¿de acuerdo? Faltar a misa los domingos y los días de precepto, como ustedes saben, pues es pecado. Por tanto, nosotros como los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad del Señor debemos llevar una vida intachable dentro de lo que se pueda en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, llevando una conducta sana, y consagramos de esa manera el mundo a Dios. De manera particular, los padres participan en la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Por eso mucha gente tiene miedo el día de hoy a llevar sus hijos a la iglesia,
porque entienden que es una imposición, porque entienden que están abusando de los hijos, que ellos tienen que tener la libertad de decir no. No, mientras nosotros somos los padres de los hijos, tenemos la potestad sobre ellos. Si dices eso, entonces tampoco lo podrías llevar a estudiar. No lo deberías llevar a estudiar, porque entonces él debería hacer lo que él quiera. No deberías llevarlo a aprender un instrumento o un deporte. Él debería hacer lo que él quisiera. Pero no, nosotros lo llevamos porque queremos lo mejor para él. Y por eso también se le lleva a la iglesia, por eso también se le lleva a la catequesis, por eso también se le inculcan esos valores cristianos, porque es lo mejor que se le puede dar a un hijo. Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable en los ministerios de lectores y de acólitos. Estos son dos ministerios dentro, que ustedes los conocen en la misa, los que se encargan de las lecturas, y de acólitos, los que ayudan en el altar al sacerdote. Donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni laicos, ni acólitos, suplirse en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según lo prescribe el derecho canónico. Esto creo que es más que entendible, y ustedes que están el día a día en la práctica lo ven dentro de sus iglesias. Hay ministros extraordinarios ahí que ayudan al sacerdote para impartir la comunión, algunos que se encargan de dar las catequesis, debería ser el sacerdote que lleva la catequesis, pero como es tanto el trabajo, a veces amerita que sea un laico. Y hay lugares remotos en los cuales se le dificulta a un sacerdote llegar, hay zonas muy apartadas que llegar allá es muy complicado, en el cual se preparan pues estos laicos que ayudan a la feligresía, se reúnen, se encarga de compartir la palabra con ellos, de prepararles para el bautismo y hasta bautizarles. Entonces tenemos otra cosa, que es la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para atraerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente, como ya se lo he comentado. Los laicos por eso cumplen su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida, que es lo primero, el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no solo consiste por eso en el testimonio de la vida, que es como hacía por ejemplo, aunque él no era laico, San Francisco de Asís en una toma a sus frailes y le dicen vamos a predicar, y se van con él y ellos pasean solamente por el pueblo y vuelven y llegan y le preguntan, pero Padre Francisco, nosotros hermano Francisco no hemos predicado. Dice sí, predicamos con el ejemplo. El simple hecho de nosotros pasar por ahí predicamos, porque su mismo hábito, su mismo estilo de vida es un testimonio. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Por eso ustedes ven, hay muchos movimientos. Yo hablo desde lo carismático, imagínense, soy carismático. Nosotros, por eso muchas veces dicen que nos parecemos a los evangélicos, porque nosotros no tenemos miedo de, por ejemplo, estando en un transporte público, comenzar a hablarle a alguien de Dios, comenzar a comunicarle a alguien sobre Dios. Yo recuerdo una vez que entablé conversación con una chica era un supermercado y estaba ahí ya pagando lo que iba a comprar y yo le dije, eso lo había aprendido yo de otro predicador, le había dicho yo
¿tú crees que Dios todo lo puede? Y ella decía, claro, Dios lo puede todo. Y yo le decía, pues mira, hay algo que Dios no puede, que es imposible para Él. Y decía, ¿cómo así? Sí, hay algo imposible para Dios. Para Dios es imposible dejar de amarte. Él te ama con locura. Y la muchacha comenzó a llorar, recuerdo ahí en ese momento. Y decía, yo no solamente quería decirte eso, que Él te ama con locura. Era quizás las palabras que ella estaba necesitando en ese momento, y quizás era la piedra de toque que iba a hacer que ella volviera a acercarse al Señor. Uno no sabe, ya de ahí uno nada más se encarga de sembrar. El Señor es el que le toca regar y hacer crecer. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Por ejemplo, los laicos, ustedes saben, damos catequesis, algunos también estamos en la ciencia sagrada, los que hemos estudiado teología, pues también ayudamos en eso, a dar materias de carácter teológico, y en los medios de comunicación, como lo hago ahora. Estamos a través de Abba Padre, intentando utilizar esta plataforma para también hacer llegar la palabra. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia de los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Es decir, nosotros como laicos también, perteneciente al rebaño de Cristo, en algunas ocasiones tenemos que alzar la voz quizá cuando hay alguna injusticia, o podemos ayudar en algo del cual tenemos conocimiento, por decir alguna cosa, yo qué sé, algún problema de arquitectura. Si eres arquitecto y ves que hay un problema ahí en la parroquia con algo, pues ayudas y le dice, padre, mire que aquí hay que hacer una reforma, pues hay que poner un sellamiento o algo porque se está filtrando el agua, o quiero ayudar o colaborar si eres ingeniero en remodelar la capilla, en cosas que se saben, pues tenemos ese deber también de ayudar, de lo que nosotros conocemos o sabemos, también ayudar dentro de la iglesia, dentro de nuestra parroquia. Quiero dejarlo aquí. En la próxima entrega vamos a hablar de la participación en la misión real de Cristo. Vamos a hablar de la misión sacerdotal, la profética, y luego hablaremos la misión real. ¿En qué se refiere esta misión en el plano de los laicos? No te pierdas la semana que viene Momentos de Teología. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, agradeciendo a Dios por todos los hermanos que hacen posible cada segmento y que nos traen palabras de aliento, palabras que nos acercan más a Dios y que penetran nuestros corazones en el nombre de Jesús. Agradecemos a todos los medios de comunicación que transmiten este programa en los diferentes países. Abba Padre Internacional, queremos en el nombre de Jesús invitarte a vivir este tiempo de Cuaresma, a estar en oración, a procurar ser misericordioso con nuestros hermanos y a dar testimonio camino a la Pascua de Jesucristo en su muerte y su gloriosa resurrección. Hasta la próxima.